están? ¿Bien? Esta semana publiqué una imagen y hoy quiero hablarte de permanecer. Dile al que está enseguida de ti, permanecer. Imagínate que tú estás en el mejor y mayor viaje de tu vida. Desde que eras un niño has soñado con tener este viaje. Desde que empezaste a crecer en adolescencia y amaste más este viaje. Imagínate el lugar donde tú estabas anhelando ir. Todos tenemos la idea de un lugar que queremos visitar. Todos tenemos la idea de un lugar que queremos ir y conocer, un nuevo lugar, ¿no? Algo más grande, algo más allá. Yo sé que algunos están diciendo Villa Ahumada. No. Algo espectacular. Tú has estado soñando toda tu vida con este viaje, pero hay un detalle. En este viaje estás completamente solo. No va nadie contigo, nadie con quien puedas hablar, nadie que te ayude con la maleta, nadie con quien puedas tomarte una selfie, nadie con quien puedas compartir en Facebook y etiquetar en tus fotos en Facebook. Nadie con quien disfrutarlo el viaje. Estás solo. Yo creo que este sería un viaje triste y difícil. Un viaje solo. Para muchos cristianos, esta es su realidad. Viven la vida cristiana, y ahorita lo decía mi tía, es una vida difícil, pero muchos viven la vida cristiana pensando en que están solos. No sienten a Dios inclusive en su vida, o simplemente están viviendo como si fuera cualquier otro día su vida cristiana. Muchos se sienten solos. Y hoy quiero hablarte un poco de la importancia y de entender lo que la palabra de Dios dice respecto a este sentimiento y que tú puedas abrazarlo. Mi oración esta mañana era: Señor, que la iglesia pueda abrazar esta palabra y pueda llenarse de esperanza en su corazón. Porque ciertamente podemos sentirnos en momentos solos, pero no estamos solos. Vamos a orar. Padre, en este momento te pido que tú hables a nuestras vidas, que tú tomes el control de mis palabras y puedas ministrar el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te doy tantas gracias por la oportunidad que me das el día de hoy de compartir tu palabra, y espero, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos abrazar con esperanza la palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y nos alimenta el alma y el espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros experimentamos estos sentimientos de soledad. Muchos de nosotros creemos que estamos solos, y lo peor es que sentimos que Dios no está con nosotros. Cuando pasamos temporadas complicadas, temporadas difíciles, siempre nos podemos preguntar y decir: ¿dónde está Dios en este momento? Algunos de nosotros, cuando estamos viviendo situaciones difíciles, nos preguntamos: ¿por qué no te estás moviendo, Dios, en mi vida? O ¿dónde están las promesas que tú hiciste? ¿Dónde están las promesas cumplidas? Porque no veo las promesas cumplidas en mi vida. ¿Por qué las cosas están saliendo mal? ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué no me funciona nada? ¿Y por qué no me hablas? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado estos momentos de soledad? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho estas preguntas cuando nos sentimos de esta manera? ¿Cuántos de nosotros no le hemos preguntado a Dios: ¿dónde estás? El detalle es que también, además de los sentimientos de sentirnos solos, generalmente el diablo utiliza la condenación. Y muchos decimos: es que Dios no me habla porque hice algo malo. Y empezamos a decir: Señor, perdóname. La culpabilidad es algo que toca tu puerta y de repente llegamos a pensar: qué terrible pecado he cometido para que Dios no me hable. Sentimos que el sentimiento que tenemos en nosotros de sentirnos solos o distanciados de Dios es a causa de un pecado que cometimos.
Y la culpabilidad es algo que el diablo utiliza. Esa es una de las armas favoritas del diablo para alejarte de Dios, la culpabilidad. Y de repente empiezas a pensar y decir, ¿qué es lo que hice? ¿Qué fue lo que llegué a cometer? Ahora, hay una verdad en medio de todo esto. Y es que tú y yo necesitamos entender que vivimos en un cuerpo, y que mientras estemos en este cuerpo y no seamos llamados a la gloria del Padre, tú y yo vamos a estar cometiendo pecado. El Hijo de Dios va a estar cometiendo pecado, refiriéndome a ustedes y a mí. Pero el detalle es que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que cuando nosotros llegamos a pecar, el amor de Dios nos atrae a Dios para podernos arrepentir de nuestros pecados. No estoy hablando de una persona que tiene una vida pecaminosa. Estoy hablando de un hijo de Dios donde el pecado es un accidente para él. El pecado para los hijos de Dios debería de ser un accidente. No debería de ser algo que estamos buscando. No debería de ser un estilo de vida. Porque entonces el tema siguiente sería: ¿realmente conocemos a Dios? Porque es imposible que una persona que conoce a Dios no pueda ser transformada y cambiada al ver el amor de Dios. Por eso Pablo en su carta a los Romanos dice: el amor de Dios es tan grande que ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá poder separar del amor de Dios. El amor de Dios nos atrae hacia Él. De manera que cuando nosotros llegamos a cometer una falla, es el amor de Dios lo que nos hace acercarnos a Él y pedirle perdón. Pero aún así, muchos tienen este sentimiento de soledad, de no saber que Dios está contigo. No muchos realizamos nuestra jornada o nuestra vida pensando que tenemos que echarle más ganas. Es más, la gente cuando te da un consejo y tú dices: estoy batallando, no siento a Dios en mi vida, sabes que no tengo un sentimiento de que Dios está conmigo, y le platicas a alguien, generalmente te dice: échale ganas, no te desanimes, échale ganas. Como si fuera algo que dependiera de nosotros. Y comenzamos a trabajar nosotros en nuestras propias fuerzas y queremos como sanar una relación, ¿no?, con Dios en nuestras propias fuerzas. Y entonces tú dices en tu mente: tengo que levantarme más temprano para orar, tengo que leer la Biblia, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que aquí, tengo que allá, tengo que esto. Pero la verdad de las cosas es que Dios no quiere que tú tengas una religión, porque la religión está llena de tengos. Cuando tu vida está llena de tengo que, y tengo que portarme bien, y tengo que cambiar, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer aquello, tú no estás viviendo una relación con Dios, tú estás viviendo una religión. Porque la religión es la que te ordena cómo tienes que actuar, y Dios no espera que tú vivas así. Nosotros estamos viviendo nuestra jornada cristiana, muchos de nosotros, trabajando en nuestras propias fuerzas. Y cuando tú estás trabajando en tus propias fuerzas, cuando tú estás queriendo ser como Jesús en tus propias fuerzas, vas a terminar condenado, frustrado y fracasado. Porque nadie, escúchame lo que te voy a decir, en la tierra, en sus propias fuerzas, tiene la capacidad de ser igual que Jesús. No podemos. Queremos, anhelamos, pero en nuestras propias fuerzas no podemos. Tú puedes intentar ser diferente, tú puedes trabajar en cambiar tu forma de ser, pero si no hay algo más profundo, si no hay algo más en tu interior,
todos tus intentos por ser diferente terminarán en fracaso, y ese fracaso traerá un pensamiento de condenación. Por eso mucha gente que viene a los pies de Cristo y no ha logrado entender esta verdad, que ahorita te lo voy a platicar, está queriendo cambiar y ser diferente, y ya no voy a tomar, ya no voy a decir groserías, ya no voy a hacer esto, ya no voy a ser infiel, ya no voy a mentir, ya voy a cambiar, voy a ser diferente. Pero lo haces en tus propias fuerzas, y cuando vuelves a caer viene una condenación a tu vida, y ahora empiezas a cambiar tu forma de hablar y dices: es que yo no puedo, es que yo no voy a cambiar, es que yo no voy a ser diferente. Y empezamos, ¿no? Hasta con las canciones tristes, y las escuchamos en la radio y decimos: yo no soy nada, yo no soy nadie, yo no puedo cambiar. Quiero hablarte de una realidad. Quiero hablarte de una realidad. En Juan capítulo 13, en el capítulo 13 hasta el capítulo 15, Jesús empieza a tocar un tema con sus discípulos. Jesús empieza a hablar de algo que sus discípulos no lo esperaban. Después de 3 años de convivir con Jesús todos los días, Jesús empieza a decirle a sus discípulos que ya no estará más con ellos. Jesús les empieza a decir: me voy a ir. Y los discípulos que convivían a diario con Jesús empiezan a quedarse impactados y dicen: ¿cómo? O sea, perdón, ¿qué me perdí, Dios? ¿En qué parte del contrato dice que tú te vas a ir? Y Jesús les está diciendo: me voy a ir. Jesús los está preparando para una partida. Jesús les está diciendo: ya no voy a estar con ustedes más. Juan capítulo 13, verso 33 y 34. Les voy a leer la traducción en lenguaje actual. Dice: mis amados amigos, dentro de poco ya no estaré más con ustedes. Mira lo que dice: me buscarán, ¿pero qué? Pero no me encontrarán. Les digo a ustedes lo mismo que les dije a los jefes judíos: no pueden ir a donde yo voy. Les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Jesús les está diciendo a sus discípulos: dentro de poco ya no voy a estar con ustedes. Prepárense, porque no me van a tener todos los días. Imagínate el sentimiento cuando tú de repente estás orando y no sientes a Dios y dices: Dios, ¿dónde estás? Cuando tú de repente estás viviendo una situación difícil y complicada y dices: Dios, ¿será posible que me puedas sacar de esta situación? Ese sentimiento en el que muchos de nosotros nos sentimos solos. Cuando ellos le dicen a Dios, a Jesús, cuando Jesús los llama y les dicen: hey, deja las redes, sígueme. Ellos le estaban dando la espalda a una manera de vivir, a una manera de actuar, a una manera de ser, para seguir a Jesús por 3 años. Y lo siguieron todos los días, todos los días. Pero déjame decirte algo: de repente Jesús llega y les dice: ya no voy a estar con vosotros. Imagínate el sentimiento de ellos. Ahora, no hay nada más frustrante en la vida que intentar ser cristiano en nuestras propias fuerzas. No hay nada más complicado que el intentar cambiar en nuestras propias fuerzas. No podemos, no podemos. Mismo Pablo dice que hay una naturaleza en nosotros que nos llama al pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Juan capítulo 21, verso 1 al 3 dice: poco tiempo después, ya pasó, Jesús fue crucificado, Jesús se separó, los discípulos están solos. Y mira lo que dice Juan capítulo 21, dice: poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Y en el verso 2, yo quiero que pongas mucha atención para que veas la actitud de los discípulos. Después de que Jesús falleció, estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Y Pedro les dijo: voy a pescar.
Y ellos le dijeron: nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Y todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. El problema es que cuando tú estás intentando cambiar, cuando tú estás intentando ser diferente, cuando tú estás intentando llevar un cristianismo en tus propias fuerzas, llega el momento en el que te vas a sentir frustrado y vas a terminar haciendo lo mismo que hacías antes. Los discípulos habían estado con Jesús 3 años. Todos los días veían los milagros de Jesús, veían cómo Jesús sanaba a los enfermos, veían cómo Jesús les predicaba a la gente y la gente lo escuchaba. Los discípulos convivieron con Jesús y durante Juan capítulo 13 hasta el 15 Jesús los fue preparando y les fue diciendo: me voy a ir, no me van a tener todos los días. Hey, prepárense, voy a salir, me voy a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y los discípulos dijeron: bueno, está bien, se va a ir. Pero el problema es que los discípulos estaban confiando en ellos mismos, porque cuando Jesús se va, ellos vuelven a hacer lo mismo que hacían antes. Jesús llamó a Pedro, y cuando Jesús llama a Pedro, Jesús lo encuentra pescando a Pedro. Y Jesús ve a Pedro que está pescando, y Jesús le dice: deja las redes y sígueme, y yo te haré pescador de hombres. Pero Jesús le dijo: deja las redes. ¿Y qué fue lo primero que Pedro hizo cuando Jesús fue crucificado? Volvió a las redes, lo que Jesús le había dicho que dejara. Y amados, si tú y yo no abrazamos esta palabra, vamos a estar viviendo en un ciclo, queriendo cambiar, queriendo ser diferente, y te va a ir bien una temporada, pero vas a volver a las redes, a tu pasado. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. El llamado de Jesús el día de hoy es decir: deja las redes, deja tu vida pasada, deja de confiar en tus propias fuerzas, deja de pensar que tú puedes ser diferente porque tú quieres. Deja las redes, porque no vas a pescar nada. ¿Cuánto pescó Pedro? Nada. Nada. Jesús les dijo a sus discípulos: me voy a ir, pero no van a estar solos. La realidad de las cosas es que probablemente los discípulos no captaron y no entendieron cuando Jesús les dijo: me voy a ir, físicamente ya no me vas a ver, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque les enviaré a uno que es mejor que yo, que los va a llevar a mí. Jesús les dijo a sus discípulos, y Jesús te lo dice hoy: tú no estás solo. La realidad de las cosas es que tú y yo tenemos que entender que no es en nuestras propias fuerzas, que no es que nosotros lo hagamos solo. Podrá ser muy bueno en algunas cosas, pero tú necesitas del Espíritu Santo en tu vida para poder abrazar la vida cristiana. No hay una vida cristiana hoy en día sin el Espíritu Santo, porque si no es con el Espíritu Santo, entonces tú estás viviendo en una religión. Y por eso tienes que cambiar. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Jesús les habla del Espíritu Santo a sus discípulos y les dice que Él estará con ellos y que ellos estarán con Él. Ahora, yo estoy convencido de que Dios nos permite ser papás para que podamos experimentar el corazón de Dios hacia nosotros como hijos. Cuando tú tienes a tu hijo, tú lo amas de una forma indescriptible. ¿Cuántos de aquí son papás? La gran mayoría, la gran mayoría. Y cuando tú viste a tu primer hijo nacer, tu corazón sucedió algo. Tu corazón pensó de una forma diferente. Yo he escuchado jóvenes que dicen: ay, los papás, les nace el niño y está bien feo, y los papás: ay, estás hermoso. No es cierto. Yo les digo a los jóvenes: cuando tengas los tuyos hablaremos. Y nace tu bebé, esa pasita, ¿no?
y lo ves y dices, está hermoso, está precioso. Es el corazón del Padre. Y Dios nos permite que podamos, ¿sí o no? Para los papás sus hijos son los más hermosos. Y si le preguntas al de enseguida te va a decir, te presto mis lentes, ¿no? Pero para uno son lo máximo. Y yo me acuerdo cuando esos primeros meses, ¿cómo es el corazón de los padres cuando el niño llora? Cuando el niño tiene 3 meses y está llorando por hambre. Levántate, ahí está el refri, ábrelo y ahí hay la leche, sírvete. No, los papás se levantan en la madrugada, van con el bebé, lo cargan, lo arrullan y el marido, ¿no?, se levanta junto con la esposa y le dice, ¿cómo te ayudo? Cárgame al bebé. Vamos, hombres, vamos. Sí, sí, amén. Sí. No le hace que se peguen los papás. No importa que mañana me vaya al trabajo todo desvelado. No importa. Yo amo a mi hijo, te voy a ayudar, esposa mía. Duérmete, mi amor, yo lo atiendo. Y el esposo con el niño dándole de comer. ¿Por qué haces eso los primeros meses? Porque lo necesita el niño. El niño no se puede levantar de la cuna, bajarse de la cuna. Es más, si lo ves caminar, tú pegas un grito del susto. Chucky, ¿no? ¡Ah! Tú tienes que atender a ese bebé porque ese bebé necesita de ti. Y lo cierto es que cuando muchos de nosotros llegamos por primera vez a los pies de Cristo, somos esos bebés espirituales. Y ¿a poco no te pasó los primeros años de cristiano que tú le decías, ay Señor, que se me quite el dolor de cabeza para ver la novela, y se te quitaba el dolor de cabeza? Años después oras y le dices, Señor, que se me quite el dolor de cabeza para ver la novela, y te da más fuerte el dolor de cabeza. Ay Dios, ¿dónde estás? ¿No te pasaba que los primeros años le pedías algo a Dios y te llegaba inmediatamente, te contestaba? Señor, no traigo gasolina, y al día siguiente el tanque lleno de gasolina. Dices, wow. Hoy le dice, Señor, no traigo gasolina, y la aguja no se mueve. Padre, ¿no? La aguja sigue igual. ¿Y qué sucede? Lo cierto es que la vida del cristiano es similar a la vida de un niño. Porque, bueno, yo sé que hay sus excepciones, pero lo ideal sería que si tu hijo tiene 20 años, pues tú ya no le vas a dar de comer en la boca, ¿no? Digo, hay sus excepciones porque las mamás no pueden ver que su hijo de 25 años diga, mamá, no tengo una camisa. Se levanta la mamá en la madrugada a lavarle la camisa al niño de 25 años, ¿no? Ay, pobrecito de mi hijo, mañana tiene que ir a trabajar. Pero eso es en otra iglesia. Me han platicado, me estuvo platicando mi tío de la iglesia de donde viene, que eso sucede allá, ¿no? Aquí no. Un hijo de 30 años, mamá, no traigo para la gasolina. Y los papás ahí, tenga mi hijo para la gasolina, échele gas, mi bebé, mi hermoso, mi precioso. Pero lo ideal sería que desde los 11 años tengo hambre, abra el refri y ahí hay comida, hágase un sándwich. Ahí está la alacena, hágase un atún. ¿No? No, los jóvenes me están viendo así, ¿qué pasó? Se me quema el agua, ¿no? Hágase una maruchan si quiere. Sucede lo mismo con nuestra vida espiritual. Tú necesitas como papá ayudar a tu hijo, escúchenme, a madurar. Y parte de ayudarle a tu hijo a madurar es enseñarle que tu hijo nació con 2 manos, con 2 pies. Todavía hay papás que le abrochan la cinta de sus zapatos a los niños de 18 años. No puede ser.
Las muchachas ahí andan queriendo quedar con el fulano. Ma, me planchas mi vestido. Por eso le queman las camisas al fulano, porque la mamá le planchaba todavía hasta los 25 años. Sí, mijita, yo te plancho, aquí tienes a tu mamá. Soy la que lavas, soy la que planchas, soy la que hace todo, ¿no? Pero si tú fueras un papá espiritual, tú tienes que entender que tú tienes que ayudar a tus hijos a madurar y a enseñarles que ellos pueden empezar a alimentarse, que ellos pueden empezar a vestirse solos, que ellos tienen que empezar a hacer cosas solos por su propio bien, para que maduren. Y en la vida cristiana es similar, porque muchos queremos seguir siendo los bebés espirituales y queremos que nos sigan dando leche. Pablo lo dijo. Y Dios quiere que tú madures y avances. Dios quiere que tú puedas entender el día de hoy que Dios sigue permaneciendo a tu lado y que es el Espíritu Santo el que está contigo. Dios les dijo: ya no me van a ver, es necesario que yo me vaya, pero es necesario que yo me vaya porque ahora ya no es solo Jesús predicando el Evangelio. Ahora van a ser 12 discípulos que se van a extender entre la tierra y van a ir a predicar el Evangelio y van a ir a ser más discípulos y van a crecer, porque yo solo no puedo. Pero espérense, no los dejo solos, les voy a dar el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 dice: vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengan poder para ser testigos. Pero queremos seguir viendo a Jesús. Necesitamos madurez. Dios quiere que avancemos. Mira cómo dice la palabra de Dios en Hebreos 5, capítulo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cómo se vería un muchacho de 20 años con un biberón? Mal. Los jóvenes me están viendo: ya estuvo, pastor, ya párele. Llegando a la casa me van a poner a planchar. Mal. El otro día me conmovió, porque, que por cierto ya está aquí mi lisiada. Acá ya está mi Natalia. Andábamos en el hospital con Natalia, Alma y yo, cuidando a nuestra princesita. Y llego a la casa, Alma se queda allá, y llego a la casa para agarrar una almohada y una cobija porque me tocaba quedarme con ella en la noche. Y cuando llego, veo a Isaí lavando los trastes. Y entonces le llamo a Alma y le digo: ¿tú le dijiste que lavara los? No, ¿cuánto le vas a pagar? Nada, yo no. Entonces llego, corro con el Isaí y lo empiezo a tocar. Hijo, ¿estás bien? Quiero hablar con Isaí, quiero hablar con él. Está poseído, ¿no? Está lava y lava los trastes. Le digo: Isaí, ¿por qué estás lavando los trastes? Y el papá Cuervo: ¿por qué eso le corresponde a tu mamá y a Natalia? Deja que Natalia salga del hospital y que los lave ella. No es cierto, no es cierto. Le digo: Isaí, ¿por qué estás lavando los trastes? Dice: es que mi mamá va a venir de cuidar a mi hermana, viene cansada y no quiero que encuentre trastes en la casa. 12 años. A ver si los jóvenes que le acaban de hacer, le hacen ahorita lo que les voy a decir. Y ustedes tienen 20 años y no son para lavar los trastes sin que nadie les diga. Espérense, jóvenes, ahí les va. Los esposos pueden ver que la mujer anda gorro, trapeando. Es que va a venir tu mamá, gordo, ¿no? Y el gordo viendo los Cowboys en la tele y no le ayuda porque no le enseñaron en su casa
a madurar. Y Dios ya no quiere bebés espirituales. ¿Tienes cuántos años en el evangelio? Los que tienen pocos tiempo son bebés espirituales, los vamos a cuidar, los vamos a abrazar y los vamos a amar con todo nuestro corazón. Pero Dios no quiere que te quedes como bebé espiritual. Dios quiere que vayas creciendo y madurando. No puede ser que una persona que ha escuchado el evangelio toda su vida no abrace esta verdad de saber que aún en los momentos difíciles Dios está contigo. No podemos ser cristianos que digan: no sé por qué estoy pasando esto. Sí sabes, porque Dios quiere que madures. Los jóvenes dicen: porque mi mamá me ponía a lavar los trastes, se me va a caer el gelish. Porque necesitas madurar. Los hijos que tienen 19, 20 años y el papá los manda a trabajar, se van bien ofendidos de la casa, salen y: ¿de veras quieres que yo, tu princesa, vaya a trabajar? Sí, ve. Pero el trabajo es de 8 a 6, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No me amas, papá. Pero necesitamos que nuestros hijos maduren. Y hay momentos en los que Dios necesita que tú, como hijo espiritual, madures. Y necesitas alimento sólido. No es que Dios no esté contigo. Dios está contigo. Pero ahora ya Dios ya no te va a llevar la lechita espiritual. Ahora a ti te toca levantarte, leer la Biblia. A ti te toca orar por tus hijos. A ti te toca empezar a buscar de Dios de mañana y de temprano, a orar, a leer la Biblia, escudriñar la palabra. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? Algunos de nosotros no llevamos devocional en nuestras vidas, y por eso cuando vienen los problemas nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Háblame, Señor. Y somos bien místicos en la iglesia. Somos bien místicos. Queremos que Dios baje en una nube y que nos diga: hola, alma. Y todavía alma quiere ver la zarza ardiendo. No, ¿dónde está la zarza? Que se prenda la zarza a arder. Queremos eso en la iglesia, ¿a poco no? Cuando tú preguntes: ¿dónde está Dios? Dios está a tu lado y te dice: aquí. Agárrala, léela, escudriñala. No, háblame, alma, ¿no? Amados, aquí está Dios. ¿Dónde estás, Dios? Métete a la palabra, escudriña la palabra, métete a la oración. Y Dios dice: mi Padre que está. ¿Sabes dónde está Dios? Díganme, ¿dónde? ¿Sabes dónde está Dios? En tu lugar secreto de oración. Jesús lo dijo. Le dijeron los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar. Mira a Juan, como queriéndole picar las costillas a Dios y decirle: mira ese Juan sí le enseña a sus discípulos a orar. Enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: sí, claro que sí. Cuando ustedes oren, métete al lugar secreto, y mi Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Dónde está Dios? La pregunta: ¿tienes un lugar secreto? ¿Oras en tu lugar secreto? Porque déjame decirte una cosa: ya hay alguien esperándote en el lugar secreto, y ese alguien es Dios, y te dice: ahí estoy esperándote. Ven. ¿Dónde está Dios? En su palabra. Su palabra es viva, es eficaz. Pero a veces queremos que nos hable. Voy con el profeta para que me hable. Yo tengo un amigo que Dios lo mueve en la profecía. Es bien bueno, de verdad. Yo sí creo que Dios que es de los profetas, pero no anda anunciándolo para empezar. Y entonces a veces yo le escribo y le digo: profeta. Y me responde, me dice: si ya sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? Le digo: ching, ¿para qué le escribí? Si haz caso a la palabra de Dios. Saulo Favela, se acaba lo que me tiene. Me dice: hermano, ¿qué te dijo? Le dije: ni te conviene escuchar lo que me dijo,
Porque a veces queremos nada más como que lo místico, ¿no? ¿Dónde está Dios? Los discípulos querían seguir viendo a Jesús obrar en milagros, querían seguir viendo a Jesús cómo se movía, pero Jesús les dijo: ya, tres años fue suficiente, ya tomaron suficiente leche, ahora les toca a ustedes. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro y Juan cuando iban en el templo? Cuando el paralítico les dijo: dame algo. Agarraron la onda y dijeron: el Espíritu Santo está en mí. No tengo ni oro ni plata, pero ahora lo que yo tengo, lo que Él me dejó, te doy. Discípulos maduros que aprendieron a buscar y a encontrar a Dios en su palabra. Y Dios quiere eso de nosotros. Ahora, yo les dije tengo que, y con esto voy a ir cerrando, si me ayuda Israel en el teclado. Hebreos 13, capítulo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Qué palabra. Porque luego Santiago me enseña y me dice que tenemos un Dios que no cambia de parecer. Y muchos cristianos de nosotros, Dios nos dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. Y en la primera ya andamos cuiteando. Ay, Dios, pues es que tú me dijiste, pero no veo nada. Porque no ves nada, porque Dios te quiere llevar a la madurez y te dice: ahora te corresponde a ti buscar. Y lo más padre de todo es que Dios, hoy voy a decir una cosa que me van a traer en carrilla los de la América. Es como los de la América, Dios no cambia. Dice Santiago que en Él no hay sombra de variación. Es decir, que si Dios dijo que no te va a dejar, no te va a dejar, papá. Es decir, que si Dios dijo que no te va a desamparar, no te va a desamparar. Él va a estar fiel, Él va a permanecer fiel. En Santiago dice: Dios no cambia. La palabra de Dios dice que la Biblia me enseña y dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Él ha prometido en Hebreos y ha dicho: yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Y tú tienes que agarrar esa palabra en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, y decir: Señor, aún en medio de la tormenta, yo sé que tú estás conmigo, porque tú has prometido que no me vas a dejar solo. Y Dios no cambia. Dios no cambia. Pues está muy chido, Saulo, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo abrazamos eso? La verdad es que a veces pasamos momentos bien difíciles que hacen dudar a nuestro corazón. Pasamos momentos muy complicados que hacen que nuestro corazón se tambalee. Cuando el cáncer toca la puerta y te dicen: los estudios fueron positivos, y tú dices: ay, Señor, ¿no que dijiste que ibas a estar conmigo? Cuando me operaron del estómago, me dijo el doctor: de 3 a 4 días sin probar ningún alimento. Yo volteé con Dios y le dije: Señor, este cuerpo no se mantiene de lechuga. Le dije: hay momentos en los que la situación difícil está y no podemos decir que no nos vamos a mover. Hay momentos en los que no te vas a mover. Hay momentos en los que si quieres moverte, hay momentos en los que dices: ay, mi corazón tambalea, mi corazón está dudando. Y ahí es cuando yo me agarro de la palabra que dice Juan 15:5. Y Jesús lo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y aquí es donde viene el título de la predicación. Dice: el que permanece en mí, diga permanece, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios llama a esta conexión diaria, a este tiempo de búsqueda de la palabra de Dios, de oración, conexión. Le llama permanecer. Aunque tú no lo sientas, Él está ahí. Pero amados, esta no es una carrera de velocidad. Esta es una carrera de permanecer. Se trata de permanecer conectados a Él. Permanecer conectados a Él. Permanecer conectados a Él. Permanecer conectados a Él. ¿Cómo permanecemos conectados a Dios? A través de la palabra de Dios, a través de la oración. Aún en los momentos en los que yo sienta que no llueve maná, aún en los momentos en los que yo sienta que no hay bendición, aún en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, yo tengo que permanecer. Porque dice la palabra de Dios que si permanezco en Él,
no me faltará nada y yo llevaré mucho fruto. ¿Cuántos de ustedes han visto un árbol pujar? Yo nunca he visto un manzano, una manzana, y sale la manzana. Nunca. Las ciruelas, que el árbol esté ahí. Algunos pujan, pero no tiene nada que ver con sacar un buen fruto. Y pum, le sale el ciruelo, ¿no? Y le dice el manzano al ciruelo: ¿qué pasó? Dice: qué difícil fue sacar este fruto. ¿Verdad que no? ¿Qué tenemos que hacer para que un limonero de limones? Tú puedes llegar con el limonero y regañarlo todos los días: órale, limonero, aliviánate, un limón. Y le iba a decir: si le pegas te espinas, porque el limonero tiene espinas, ¿no? Lo único que tiene que hacer el limonero es permanecer en tierra y ser regado. El fruto se da de manera natural. Cuando tú permaneces en Dios, amado, tú no tienes que: tengo que cambiar, tengo que ser diferente, tengo que ahora actuar, tengo que vestirme de esta manera, tengo que. Cuando tú permaneces pegado a Dios, conectado con Dios, el fruto externo se va a dar de manera automática y solo. Yo me hubiera emocionado un poco más. En medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de la debilidad, tú tienes que abrazar esta verdad: Dios está contigo. Lo único que tengo que hacer es fundamentar mi vida sobre la roca. Y para fundamentar mi vida, lo que tengo que hacer es permanecer. Dios nos ha llamado a permanecer, a no huir. No te vayas, permanece, permanece. Si nos enfocamos en permanecer, el fruto se va a dar solo. De repente tú estás permaneciendo y estás leyendo la palabra de Dios y estás orando, y de repente ya no le dices gorda a tu esposa, ahora le dices mi amor. Ya no le dices al viejo panzón, ahora le dices osito. Dices: ay, ¿qué me está pasando? Estás empezando a dar el fruto de una manera automática. Ya no dices groserías, ya no pecas. Ya el pecado no es una costumbre en tu vida. Ya el pecado no es algo que tienes que hacer. Ya es algo que sale de manera natural. Porque así como los árboles, cuando tú eres un cristiano que puja para dar un buen fruto, vas a terminar frustrado. Me tienen que ver bien. El problema es que a lo mejor en la iglesia eres bien sonriente. Hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, cada quien con la suya. Santo, ven a Emilio y santo, gracias por enseñarnos la palabra de Dios. Julio, gloria a Dios, te bendiga. Pero en casa, es que me encargaron una tarea y hay que comprar unas. ¿Cómo pide esa vieja de tu maestra? Y terminamos frustrándonos nosotros y terminamos frustrando a nuestros hijos, y nuestros hijos terminan diciendo: si así es el cristianismo, yo no quiero nada. ¿Por qué? Porque estamos queriendo dar una imagen como si fuéramos un manzano que quiere dar mangos, y nunca lo vamos a poder hacer. Pero Dios nos dice: permaneced en mí, separados de mí nada podéis hacer. Y entonces el fruto se va a dar de manera automática si tú permaneces en Él. Dar mucho fruto, amados, es conocido como madurez. Y hoy quiero decirte que eso toma tiempo. Toma tiempo. No somos frijoles mágicos, como los frijoles mágicos del gato con botas, que los sembrabas y le echabas una gotita de agua y crecía un plantón, ¿o no? Sí, algunos vieron eso. Uy, dije: a lo mejor estoy muy viejo, ¿no? Y algunos queremos ser eso. Pero madurez lleva tiempo. Esposas, que madure tu viejo lleva tiempo. Tenle paciencia. Ay, tengo que tenerle paciencia. Pues Dios te tiene paciencia a ti. Y Dios entiende que para que tú como mujer madures lleva tiempo.
¿Sí o no? Los hombres van a estar de acuerdo. ¿Cómo es difícil cambiar una mujer de opinión? Las mujeres, sígale con los jóvenes. Pues Dios las entiende mejor y Dios tiene paciencia y Dios las ama. Y luego Dios les dice a sus viejos: trátala como brazo frágil, ámala, abrázala, chipléala. Y luego tú le dices: ay Señor, pero vela como es. Y luego Dios dice: también contigo me porto así, también a ti te amo, a pesar de que le vas a la América, te amo. Sí, no iba a dejar a los de la América acá arriba, ¿verdad? Pero así como Dios nos ama, Dios nos pide que nos amemos unos a otros y que nos tengamos paciencia, porque el fruto lleva tiempo. Somos cristianos que estamos caminando hacia la madurez para dar un fruto, y un fruto bueno, pero no porque tengamos que, sino porque permanecemos en Él. Y como permanecemos en Él, vamos a dar un fruto bueno. Amén. Póngase de pie. Gracias, Jesús. De eso se trata la vida del cristiano. Es un camino difícil, pero a pesar de las circunstancias, si tú y yo permanecemos, tú y yo vamos a dar el fruto que Dios espera de nosotros. Si tú y yo permanecemos, tú y yo vamos a dar el fruto que Dios espera que demos. Yo quisiera pedirte que por un momento me puedas prestar un minuto de tu atención y no permitas que nadie ni nada te interrumpa, porque Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer, nada. Jesús dijo: si tú permaneces en mí, si yo soy la vid, y si tú permaneces en mí, dice, separado de mí nada podéis hacer. Y hay personas que necesitan conectarse de nuevo con Dios. Hay personas que necesitan pedirle perdón a Dios por una vida de decisiones que nos han alejado de Dios, para volver a conectarnos con Dios. Necesitamos nuevamente volver a ir al Padre y decirle: Señor, separado de ti nada puedo hacer, porque va a ser puro esfuerzo mío, pero ahora entiendo que necesito enfocarme más en estar conectado que en separarme de ti. La Biblia nos enseña y nos dice que esta conexión con Dios tiene un principio, y ese principio es reconocerle como Señor y Salvador. Y hay algunos de nosotros que no le hemos reconocido a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, o no hemos rendido nuestra vida a Dios a través de una oración donde le digamos: Padre, yo quiero conectarme contigo, yo quiero que tú seas mi Dios, yo quiero que tú me guíes. Es más, hay algunos de nosotros que en algún momento hicimos la oración de fe, pero nos desconectamos y estamos batallando y estamos viviendo momentos difíciles, momentos en nuestra vida complicados, pero necesitamos nuevamente volver a conectarnos. Necesitamos volver otra vez al Padre. Job capítulo 22 verso 21 dice: vuélvete a Él, vuélvete a Él, vuelve ahora en amistad con Él y todo os saldrá bien. Necesitamos volvernos a Él como iglesia. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor.